¿Qué cosa turbia presenciaste cuando eras niño y no te diste cuenta hasta que creciste? Fui agredida sexualmente a los 13 años mientras hacía una obra en un teatro local, pero mirando hacia atrás, hubo otros momentos en los que fui agredida por la misma persona pero no entendí antes del evento principal. Por ejemplo, intentaba frotarme la espalda y yo pensaba que estaba siendo amable o jugaba y me acariciaba el pelo. No se sentía bien y no me agradaba en absoluto, así que pensé que si lo ignoraba, eventualmente se detendría. Mi mamá se enteró de cómo era él y trató de asegurarse de que no bailara con él para la escena del baile y esas cosas, pero eso no cambió nada. Luego pasó a agredir a múltiples menores de entre 13 a 17. La policía nunca hizo nada porque decían que no había evidencia alguna a pesar de que unas 5 niñas, incluyéndome a mí, compartimos nuestra historia. El tipo era un ex trabajador de Disney y tenía una prometida de su edad, tenía 60 años. En primer grado, una niña solía tocarse sus genitales y también le enseñaba a hacerlo a otras niñas de nuestra clase. Era una actividad que las chicas hacían en secreto. Sabía que estaba mal porque en el jardín de infantes un guardia de seguridad del edificio de oficinas de mi papá me había hecho lo mismo. Años más tarde me di cuenta de que no solo yo estaba siendo acosada, sino que mi compañero de clase también estaba siendo acosado por alguien. Estoy bastante seguro de que mi maestro de sexto grado era un pedófilo. Lo recuerdo claramente tratando de convencerme de que tenía que ir a su casa para probar el videojuego del que le estaba hablando en el autobús en una excursión. Pensando en ello, se siente tan espeluznante. Estaba esperando a que mi mamá llegara a casa y sentí que estaba tomando mucho tiempo. Le pregunté a mi padre dónde estaba. Su respuesta: probablemente la están violando. Fue abusivo y se convirtió en un narcisista que abusa de las drogas y todavía se niega a reconocer sus fechorías. Bastante jodido y es raro recordar estas cosas de niño. Cuando tenía 9 años, pasaba el tiempo en la casa de mi predicador y su esposa cuando su hijo los visitaba con su esposa y su hija de 4 años. Una vez estábamos jugando en el armario y me dijo que cerrara los ojos. Y cuando dijo que los abriera, estaba completamente desnuda y posando, con la cadera hacia afuera y la mano en la cabeza y dijo: mi papá dice que soy hermosa. Yo tenía 9 años, estaba muy incómoda y le dije que no debería estar desnuda frente a la gente, pero, por supuesto, no me di cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. También recuerdo que siempre me sentí muy incómoda con su abuelo, el predicador, especialmente cuando era adolescente porque me abrazaba durante demasiado tiempo, pero nunca entendí nada de eso hasta mucho más tarde. Eso me persigue. Sé que no podría haber entendido qué hacer entonces, y desafortunadamente aprendí por experiencia propia que nadie me hubiera creído. Me siento muy mal pensando en lo que le pasó a esa niña, me gustaría saber si está bien o no. Descubrir que romper una taza o derramar una bebida no fue gran cosa fue revelador. Ver a mi novia mirarme como si estuviera loco mientras me disculpo durante 20 minutos por dejar caer un vaso de agua me hizo reevaluar mucho de mi infancia. Hace unas semanas estaba limpiando, apilando platos en el fregadero, accidentalmente rompí un vaso. Interiormente me preparé por la más pequeña fracción de segundo para ser gritado e insultado, si no directamente golpeado por romper un vaso. Tengo 40 años y vivo solo. Ese tipo de cosas se quedan contigo durante décadas. Fuimos a la casa de un amigo el fin de semana para jugar videojuegos cuando tenía unos 10 años. La pasamos bien y jugamos muchos juegos en la PlayStation 2. Su mamá subió desde el sótano para preguntar si queríamos comida. Me di la vuelta y dije, sí por favor, y antes de que pudiera terminar de decir, por favor, noté que tenía un ojo morado. Le pregunté a mi amigo qué pasó con la cara de su mamá y me dijo, no puedo decir. Mi yo de 10 años solo dijo, oh, está bien, y procedimos a jugar videojuegos. No me di cuenta de lo que sucedió en ese momento hasta que tuve 19 años. Tenía alrededor de 9 años y mi entrenador deportivo de más de 40 años era uno de mis mejores amigos. Me llevaba de viaje para practicar natación o jugar minigolf, me compró regalos y me hizo capitán del equipo, aunque probablemente era el peor jugador. Siempre me trató muy bien. De repente se fue de la ciudad. Ni una palabra de despedida. Siempre estuve muy triste y sentí que perdía un verdadero mentor. Incluso cuando me convertí en adulto, ni siquiera pensé en eso y me preguntaba dónde estaba o por qué desapareció.
La gente susurraba rumores sobre él, pero yo sabía que era un gran tipo. Hace un par de años, un amigo me mostró un sitio web. La cara de mi entrenador deportivo estaba en él y decía que había sido acusado de delitos sexuales históricos contra niños. Los cargos se remontan al par de años en los que pasó mucho tiempo conmigo. Fue entonces cuando acepté que nuestra amistad probablemente habría evolucionado en algún momento. Estaba tan ciego. En un día con mi papá cuando era pequeño, estaba jugando en el parque con una niña de la misma edad que yo. La conocía, pero ella estaba sola. Mi papá y yo nos fuimos después de una hora más o menos dejando a la niña sola. Otra vez, obviamente mi padre preguntó dónde estaban sus padres, etc. Más tarde esa noche hubo una gran historia en las noticias sobre una niña que había sido secuestrada y toda mi familia me hacía preguntas sobre esta niña. Se me pasó por la cabeza en ese momento cuando tenía unos 5 años. 40 años después sigo pensando en ella. Por alguna razón, esto sucede muy a menudo. Tuve varios amigos cuando era niño con gestos similares: no limpia, usa ropa sucia, huele mal, y nunca quisieron que visitara sus casas. Siempre pensé que era extraño que todos quisieran venir a mi casa y pasar el rato. Todos venían y mi mamá siempre tenía comida para todos. En algún momento cuando estaba en la escuela secundaria tuve que hacer un proyecto con uno de ellos. Visité la casa del amigo y rápidamente descubrí que sus padres no estaban por ningún lado. Sucio, sin comida, los padres se fueron por días. Fue terrible y siempre me aseguraba de que entendieran que mi casa estaba abierta si necesitaban un lugar para quedarse o cualquier otra cosa. Mi mamá solía dejarme ver dibujos animados a altas horas de la noche en su habitación, siempre y cuando no me diera la vuelta o gritara demasiado. Siempre la escuchaba encender un encendedor, pero no pensaba demasiado en eso. Años más tarde descubrí que estaba fumando metanfetamina justo detrás de mí y la estaba tirando por la ventana. Me usaría como excusa de por qué estaba despierta si mi padrastro se despertaba y la atrapaba. Mi tío retirándose de las drogas. Siempre fue el tío loco, ruidoso y divertido. Tenía alrededor de 10 años y mi madre y yo volvimos a casa de algún lado y cuando nos detuvimos, él estaba sentado afuera y dijo que necesitaba un lugar para quedarse. Mi mamá tenía que trabajar al día siguiente y él y yo estábamos pasando el rato en la casa y me di cuenta de que no se sentía bien y tenía arcadas. Fue realmente aterrador. Le pregunté si debía llamar al 911 y me dijo que no, que estaría bien. No tenía idea de que tenía problemas con las drogas hasta que me hice adulto. Falleció no hace mucho por insuficiencia hepática. Un tipo intentó sin éxito secuestrar al bebé de nuestro vecino por una deuda de $20. Vivíamos en viviendas de la Marina en Charleston, Carolina del Sur cuando yo era un niño. Esto fue en los años 80. Estábamos en la casa del vecino. Este vecino le debía $20 a otra persona del vecindario y no los había pagado. Mientras estábamos todos en la sala de estar, escuchamos el fuerte sonido de cristales rotos provenientes de la habitación del bebé. El bebé gritó y todos corrieron hacia las escaleras, pero el chico se había ido antes de que llegáramos allí. Aparentemente, el tipo trató de abrir una ventana cerrada con una espátula y la presión sobre el marco hizo que el vidrio se rompiera. El tipo dejó la espátula y la nota que había escrito en el alféizar de la ventana cuando se fue. El bebé estaba bien. Escuché a los adultos hablar sobre saber exactamente quién era. También recuerdo que decidieron no llamar a la policía y tratarlo en persona. De cuarto a sexto grado, iba a casa de unos amigos con regularidad. Durante la mayor parte de la amistad, su madre fue súper amable y se comprometió con nosotros cuando éramos niños, mientras que su padre siempre había sido una persona misteriosa en un trabajo de alto nivel que todos caminaban de puntillas una vez que llegaba a casa. La actitud de mi amigo comenzó a cambiar cerca del final de nuestra amistad, siendo abusivo con su perro con el que solía estar obsesionado y en general muy nervioso. Los padres estaban un poco fuera de lugar en comparación con antes. Me quedé a cenar una noche como lo había hecho antes muchas veces y su mamá se sienta con un ojo morado. Estaba confundido. ¿Cómo se lastimó? Fue un poco incómodo, pero el papá estaba allí y esas comidas eran más para terminar que para charlar. Supongo que todo era siempre menos divertido cuando él estaba cerca. Mi amigo no era el mismo de antes. Más agresivo y ese no era mi estilo. Nuestra amistad simplemente se desvaneció. No me di cuenta hasta muchos años después de que su padre probablemente era un idiota abusivo, estaba golpeando a su esposa y tal vez a sus hijos. Nunca olvidaré la extraña ansiedad que llenó la casa en los últimos meses y que mi presencia pudo haber sido una especie de periodo de indulto en el que el padre tuvo que actuar con tranquilidad. Esa ansiedad terminó por alejarme y, mirando hacia atrás, espero que mi amigo, su hermano y mamá hayan salido de la situación. Cuando tenía 5 años, mi papá me llevaba al parque los domingos a veces.
A veces me llevaba a la casa de esta mujer cercana. Me sentaban frente al televisor y ponían las tortugas ninja. Luego irían arriba. Nunca hice la conexión de que estaban teniendo sexo porque no sabía qué era el sexo. Mi madre lo dejó de todos modos cuando yo era mayor, por ser un jugador y un borracho. Pienso en ello de vez en cuando en lo inconsciente que estaba. Tenía 5 años la primera vez que mi madre me dijo que se iba a suicidar y que todo era culpa mía, pero también más tarde en ese mismo día dijo que yo soy la única razón por la que no se suicidó. Probablemente tampoco fue la primera vez, solo la primera que recuerdo, pero cualquier cosa que experimentes de niño es normal porque no tienes nada con que compararlo. No tienes idea de que te están jodiendo la cabeza. Llegué a los 41 antes de darme cuenta. De hecho, no es el trabajo del hermano mayor proteger a los hermanos menores de sus padres. Fue necesario que mi hijo dijera, pero nunca nos has hecho nada parecido, para que todo encajara. Alrededor de los 5 a 7 años, estaba de compras con mi mamá cuando un hombre me agarró de la mano y salió de la tienda conmigo. Al principio no me di cuenta de que no era mi madre, pero luego me di cuenta de que no lo reconocí y me alejé. Fui absolutamente un peso muerto. Me miró y dijo algo como, vamos, Tommy, tu mamá te ha estado buscando por todas partes, cuando de repente mi hermana y mi mamá vinieron al rescate y él se disculpó, dijo que pensaba que yo era su sobrino e inmediatamente se fue. Mirando hacia atrás, definitivamente era un pedófilo o un secuestrador que estaba tratando de llevarme a su camioneta o algo así. Recuerdo claramente toda la tienda llena de gente que se detenía y miraba, y más tarde la persona que trabajaba allí me permitió tener un juguete gratis. Creo que era su forma de hacerme sentir mejor, aunque no tenía ni idea de lo que había pasado en ese momento. Cuando tenía unos 10 años, mi papá se ofreció a comprarme dulces y se detuvo en una tienda. Tuvimos un largo viaje de regreso y pregunté dónde estaban los dulces. Dijo en la bolsa en la parte de atrás, pero que me lo traería cuando llegáramos a casa ya que él estaba conduciendo. Dije, está bien, puedo alcanzarlo, y cuando lo alcancé, me abofeteó y gritó que podía esperar hasta llegar a casa. Mi padre nunca me había golpeado antes de eso, y nunca más volvió a hacerlo después. La parte más confusa para mí fue la mirada de absoluta tristeza y conmoción en su rostro después de que me golpeó. Mi papá era alcohólico y se suicidó antes de que yo cumpliera 18 años. No fue hasta que fui mayor que entendí que había comprado una botella de vodka y se olvidó de ponerla en su propio bolso, o que no lo había visto beber agua todas esas veces que desapareció en su camioneta y yo me colé por la ventana para ver por dónde iba. Mi papá cargando a mi mamá por las escaleras cuando ella tuvo una sobredosis de pastillas tratando de suicidarse. Unos años más tarde ella alquiló un Mustang descapotable y quise comprobarlo. Mi papá salió de la casa gritándome que me alejara de ella. Ella se fue y apareció la policía. Más tarde supe que era esquizofrénica y que había intentado matarme. La razón por la que trató de suicidarse fue para salvarme antes de que realmente lo intentara. Finalmente, la enfermedad ganó la batalla y su cerebro se volvió loco. Mi abuela explicándome que tuvo un aborto poco tiempo después de su último hijo. Yo tenía como 9 años y le dije que era lo mejor porque mi mamá, mi tía y mi tío eran alborotadores, así que era mejor para ella. Se enojó mucho conmigo y yo estaba tan confundido en ese momento que no me di cuenta de lo mal que estaba. Cuando tenía unos 9 años, fui a pescar solo a un lugar bastante apartado. Al minuto siguiente, este tipo se sienta a mi lado, comienza a charlar conmigo. Francamente, estaba un poco molesto con él entrometiéndose en mi soledad y estaba un poco hosco. De todos modos, de repente dice, ¿qué es eso? Y señala un paquete de condones sin abrir que ha aparecido mágicamente en el suelo entre nosotros. Yo digo, no sé, es un condón. ¿Sabes cómo usarlo? Él me preguntó. Me encogí de hombros y dije algo así como, ni idea. Hice lo mejor que pude para ignorar al sujeto, no porque me sintiera amenazado, solo molesto. Finalmente se levantó y se fue. Años más tarde recordé el encuentro y me di cuenta de que probablemente había tenido un roce con un pedófilo. Mi papá tenía un tipo raro de cáncer que le afectaba los huesos de la cara y la mandíbula. Cuando tenía 5 años, le extirparon un tumor del tamaño de una pelota de béisbol de una mejilla. Le quitaron el pómulo, la mandíbula inferior, los nervios, los ganglios linfáticos, todo. El cirujano hizo un trabajo horrible con el injerto de piel y espació demasiado los puntos. Un par de semanas después de su primera operación, la herida se infectó. Recuerdo que un día mi mamá y yo llegábamos a casa después de la escuela y era inusual ver que mi papá también estaba en casa tan temprano. Estaba saliendo de su auto cuando nos deteníamos en la casa
y los puntos en su rostro habían comenzado a desgarrarse, la suciedad infectada y su piel comenzaron a caerse de su rostro mientras corría hacia la casa. Esa fue solo una de las muchas cosas horribles que sucedieron mientras mi padre estaba enfermo. Ser un niño y presenciar ese nivel de gore con tanta frecuencia me insensibilizó. No me di cuenta de lo malo que era crecer en un hogar con un padre moribundo hasta que fui mucho mayor. Por Dios, ver su cara abierta de esa manera no era parte de una infancia normal en absoluto.